apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, escribió 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que antes no había tenido misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. El Espíritu Santo le estaba revelando a Pedro para que escribiese esa palabra, para que nosotros las escucháramos hoy y escucháramos cómo Dios nos ha puesto y nos ha colocado y nos ha hecho su pueblo, sus hijos, su nación, herederos. Y al decirnos sus hijos, nos está haciendo herederos, porque dice: vosotros sois linaje escogido, hijos del rey, somos de realeza, somos una familia especial que Dios compró con su sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Por eso es que uno de los aspectos más importantes para que tengamos prosperidad en nuestra vida y tengamos victoria es que nosotros debemos vernos como Dios nos ve. Debemos de vernos como Dios nos ve. Y el vernos como Dios nos ve tiene un propósito. Si tú te ves como Dios te ve, vas a desarrollar una mentalidad de prosperidad. Una mentalidad de prosperidad. Por eso la manera como tú te ves, la manera como tú te sientes, de la manera que tú piensas de ti, así es como vivimos y nos desarrollamos. Hay una cosa que tenemos que entender, es que Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida de prosperidad. Él sembró dentro de ti y de mí semillas llenas de posibilidades, semillas de potencial, ideas creativas, sueños. Hemos estado hablando de sueños y de visiones, que es el lenguaje del Espíritu Santo y que Dios prometió en Joel 2:28, que Dios nos daría sueños y visiones. Pero todas estas son semillas que están en nuestra mano, que tenemos que soltarlas y sembrarlas, porque de nada servirá que Dios te haya dado todas esas habilidades, capacidades, talentos, bendiciones, si tú no las usas, si tú no las sacas. Y no las sacamos muchas veces porque nosotros no nos damos cuenta de quiénes somos y de lo que Dios nos ha dado.
Por eso comienza diciéndonos: vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Con un propósito, sí, pero un propósito donde un pueblo bendecido, que está prosperando, que está en victoria, camina todos los días por las calles de esta ciudad, mostrando quiénes somos, mostrando esa alegría y ese gozo, como cantábamos hace un momento. No que nada más estemos aquí cantando un momento, felices, contentos, abrazándonos. Oh, sí somos. Y salimos y empezamos a ver la miseria de la ciudad, los problemas que hay en la ciudad. Inmediatamente nos volvemos a sumergir en esa problemática, porque es una ciudad con muchos problemas, con muchas necesidades. Miseria, pobreza, crueldad, vicios que están destruyendo a la gente. Pecados que están destruyendo hogares y familias. Pero Dios nos está hablando y recordándonos que nosotros somos hijos del Altísimo, nación santa, linaje escogido. Somos hijos del Altísimo y fuimos creados para cosas grandes. Dios no te creó para ser una persona ordinaria o común. Dios nos creó para ser personas extraordinarias, fuera de lo común, diferentes, porque somos sus hijos. Dios nos creó para sobresalir y Él nos ha dado sabiduría, talento, poder y un poder sobrenatural para lograrlo. Dios nos ha dado su presencia, su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. Y ese pequeño pensamiento puede revolucionar tu vida. Si te das cuenta que Dios te hizo para prosperar, porque eres su hijo, porque eres su hija, y no puede irte mal si tú le das cabida en tu mente y en tu corazón a los pensamientos de aquel que vive y mora en ti, que es Dios. Dios, Espíritu Santo, está viviendo y morando en aquellos individuos que son hijos de Dios. Y por si alguien no supiera esto, quiero confirmarlo. Hijo de Dios es considerado aquella persona que ha abierto su corazón y ha llamado a entrar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que es. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es la vida. No puedes decir que tienes vida eterna si no tienes al que es la vida viviendo en ti. Si Cristo está fuera de tu corazón, tú no tienes la vida. Vives en muerte. Estás muerto espiritualmente y vas camino a la muerte. Por eso es tan importante ver este principio, que la vida es Jesucristo mismo viviendo en el corazón de aquella persona. Y cuando Cristo viene en la vida de una persona, Él, dice la Biblia, que trae la promesa del Padre, que es al Espíritu Santo, que es Dios, Espíritu Santo, a vivir en nuestro corazón y puesto como un sello. Por eso dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Son palabras que tenemos que estar recordando, y los que no las conocen, para que esta luz venga a tu corazón y a tu mente. El Señor Jesucristo, a lo suyo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Jesucristo, como acabamos de leer en Apocalipsis, está sentado a la diestra del Padre. Los ángeles están cantando santo, 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 al que era, al que es y al que ha de venir. Y este es Jesucristo. Y dice, a lo suyo vino, el mundo era de Él, es de Él y seguirá siendo de Él. A lo suyo vino y los suyos, hablando de las personas que Él creó como Dios, que Él formó, o sea nosotros, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que lo reciben, a los que creen lo que es Él. Él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué dice que los que creen en su nombre? Porque Jesús tiene un nombre compuesto. Le llamamos Jesús Cristo, Jesucristo, o sea, Jesús el Cristo. Jesús quiere decir Salvador. Dios le puso el nombre. Él le mandó al ángel decirle: María le pondrá su nombre Jesús porque es mi hijo. Y se llamará Jesús. Pero el pueblo hebreo esperaba al Mesías. El Mesías quería decir el que baja del cielo, el que viene del cielo, el enviado de Dios. Estaban esperando al Mesías. En griego, que era el idioma que se hablaba en el tiempo del Señor Jesús, era el idioma culto que se hablaba en todo el imperio romano. Cristo significaba lo mismo que Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego. El enviado, el que baja del cielo, el que venía. De tal manera que cuando el Señor habla aquí, el Espíritu Santo a través de Juan, le dice a los que creen en su nombre, el Salvador que bajó del cielo, el que baja del cielo, el enviado de Dios. No era cualquier persona, era el mismo Hijo de Dios prometido en el Antiguo Testamento, que venía a cumplir para los judíos el Mesías. Para los que hablaban el griego, se podían identificar completamente que aquel Jesús era una persona que bajaba del cielo. A los que creen en su nombre, volvemos otra vez al Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es necesario que aclaremos siempre. Dáselo fuerte. Siempre repítelo. Tú que eres creyente, dile a la gente por qué ellos necesitan ser hijos de Dios. ¿Por qué necesitan recibir a Jesucristo? No nada más es una cuestión de religión. No, la religión no salva. Hay mucha gente que tiene religión. Bueno, yo diría que todos tienen una religión, pero no todos tienen a Jesucristo en su corazón. El Hijo de Dios, el que vino al mundo para que todos aquellos que le recibieran, les dio potestad de ser hechos. Así lo acabamos de leer. Potestad quiere decir, les dio la autorización de ser llamados hijos de Dios. Y luego aclara en los versículos siguientes, los cuales estos hijos de Dios no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No tienen que ver nada con el género humano, no tienen que ver nada con el mundo material y natural, no tienen que ver nada con la humanidad física. Tienen que ver con un nacimiento espiritual. Por eso los que reciben a Jesucristo nacen espiritualmente. Ahora tienen vida eterna y son llamados hijos del Altísimo. Hijos de Dios. Entonces, cuando vemos nosotros esto, podemos entender y comprender la importancia de lo que Dios nos está llamando a reflexionar y a entender. Somos hijos de Dios, y los que son hijos de Dios, Dios trajo para ellos al Espíritu Santo, y Dios lo puso como un sello, como una marca, como una garantía. Efesios capítulo 2, versículos 10 y 11. Efesios 2,
1, Efesios 1, del 12 al 14. Vamos a leerlo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Vean, la última palabra, el último nombre que se menciona es Cristo, el enviado, el que bajó del cielo, el Salvador del mundo. Y luego dice el versículo que sigue, ahí viene la herencia del Espíritu Santo. Vamos adelante, el versículo, a fin de que seamos en Él también vosotros, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, fue puesto en nuestro corazón como un sello, como una marca de que somos hijos de Dios. El que es hijo de Dios y que ha recibido a Jesucristo tiene al Espíritu Santo viviendo en su corazón. Ese es el gran poder que Dios ha puesto dentro de nosotros. Por eso hablábamos ahorita que Dios nos ve como hijos de Él, con su presencia habitando en nosotros, de tal manera que nosotros no somos gente común, nosotros no somos gente ordinaria, nosotros somos gente especial, somos sus hijos, hijos del Altísimo, gente extraordinaria, gente que es poderosa en palabras, en hechos, y que tenemos vida eterna y vamos por este mundo conscientes de que somos peregrinos y extranjeros. Nosotros pertenecemos a este mundo físico por un tiempo, pero nuestra verdadera herencia y nacionalidad está en el cielo. ¡Wow! Es un motivo de alegría, de gozo. Por eso la Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Dios ya lo hizo. Dios ya ha puesto dentro de nosotros todo lo que necesitamos para salir adelante. Ahora a nosotros nos toca actuar sobre lo que ya poseemos, lo que ya somos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Recuerda que la fe es lo que hace la gran diferencia. La fe es la que hace que tú recibas aquellas cosas que estás escuchando. Porque puedes estar escuchando cómo seré un hijo de Dios. Puedes estar escuchando que recibir a Jesucristo te hace un hijo de Dios y te hace tener vida eterna. Pero si no lo haces, ¿de qué te sirve el conocimiento? Por eso mucha gente ha oído hablar de Jesucristo. Dicen que creen en Jesucristo, pero no le han entregado su vida a Jesucristo. Y al no entregarle su vida a Jesucristo, no hay la presencia de Cristo en sus vidas, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. No hay poder, por eso no cambian ni de pensamientos ni de acciones. Por eso siguen siendo los mismos. Son religiosos, cristianos, católicos, pentecostales, lo que quieran ponerse, el apellido cristiano que quieran. Pero no son vidas cambiadas y transformadas y van camino al infierno porque no han recibido la vida. Tienen religión, pero no salvación. La salvación es la que hace la diferencia. Y esa salvación quiere decir que Cristo vino a tu vida y está ahí
para cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de vivir, para que vivas una vida victoriosa, contenta, feliz, como estábamos hace rato. Jesús es mi rey, mi todo, contento, feliz. Esa es una persona que está experimentando y que sabe y conoce quién es su Dios y por qué está viviendo así en este momento. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esa presencia en nuestras vidas que transforma corazones. Abraham, 20 años antes de tener a su hijo, Dios le había dicho que saliera de su tierra. En Génesis 15, 4 y 6, vamos a leer aquellas palabras. ¿Cuántas veces tendremos que estar viendo a Abraham, Abraham, Abraham? Ya parece cantaleta sonada, pero esa es la verdad, porque ahí se fundamenta todo. Acuérdense que Génesis quiere decir comienzos. Génesis quiere decir principio. Y todo principio es lo que hace el relato de lo que sigue. Génesis capítulo 15, versículos 4 y 6, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios le estaba dando una imagen, le estaba dando una visión, le estaba dando un sueño, más bien dicho, una visión para que tuviera sueños. A veces Dios comienza con el sueño y después te permite ver la visión. Lo importante es que el versículo 6 es clave. Tú podrás tener las visiones que tengas, podrás ver los sueños que Dios te da, pero si no haces lo que dice este versículo en su primera porción, en su primera frase, dilo fuerte en voz alta: y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. Entonces vemos en Génesis capítulo 17, vemos unos capítulos adelante, versículos 5 y 6, dice: y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré. Te he puesto, en pocas palabras, te he hecho. Te he hecho padre de muchas gentes. Estaba hablando en un sentido ya de una acción que ya se había realizado. Todavía no tenía su hijo. Todavía no venía Isaac. Todavía no venía el cumplimiento de la promesa. Habían pasado 20 años de aquella palabra que Dios le había dado. Pero él había hecho una cosa. Él le había creído a Dios. Y muchas veces de las cosas que Dios te ha prometido, que Dios nos ha hablado proféticamente en nuestras vidas, las hemos recibido, las hemos escuchado, pero no le hemos creído a Dios. Por eso no viene el cumplimiento de aquellas cosas. Pero cuando tú estás persistiendo, estás firme, confiando y creyendo lo que Él te dijo, tú tienes que moverte en dirección a aquello que Dios te habló que iba a suceder. Aunque no haya llegado, tú sigue caminando en el rumbo, porque Dios le dijo a Abraham: salte de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Quiere decir, recibió la palabra y salió. Y pasaron 20, óiganlo, 20 años. 20 años. Dios bendijo a Abraham, claro que lo bendijo. Lo enriqueció, le dio todas las cosas. Pero él anhelaba por sobre todas las cosas tener un hijo, y su esposa también. Llegó el tiempo, por haberle creído a Dios, del cumplimiento de la palabra de Dios. Nosotros decimos que creemos, pero no creemos realmente.
Y ahí es el reto que Dios te está lanzando hoy. Necesitas dejar de oír ya nada más la palabra, la palabra, la palabra. Necesitas empezar a actuar y a moverte en fe. Porque la fe, para el que cree, todo le es posible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a estar oyendo mucho acerca de la fe, porque la fe viene a mover las cosas. Estuve con el pastor, el hermano Cash, allí en los Estados Unidos, y estuve platicando con él. Fue una bendición muy grande, porque siempre valora una cosa. Cuando tú estás con un hombre que ama a Dios, o una mujer que ama a Dios, a una sierva o un siervo de Dios, y aquella persona vive en una comunión con Dios, el Espíritu Santo que está en él, como está en ti, que la persona que está en él, el Espíritu Santo que está en él, emana, hace que aquella luz brille. Por eso dice la Biblia que nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A qué nos llamó? A su luz admirable. No nada más para que estemos en su luz, sino porque si Él está en nosotros, nosotros tenemos luz. Entonces, cuando tú vives en esa comunión con Dios, la gente se siente contenta, feliz de estar contigo. Hay algo que tú emanas, ni tú te das cuenta, ni sabes qué, pero es la presencia de Dios. Cuando tú hablas, hablas de paz, hablas de amor, hablas de bendición. Aunque el diablo viene a querer provocarte, te quiere hacer enojar, y a veces nos saca de las casillas y nos gana. No debiera de ser. Debiéramos de resistir y decir: no voy a dejarme provocar por el diablo, porque mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra las fuerzas espirituales de maldad en los aires. Esa es mi lucha. Debemos de entender eso. Entonces, cuando el hermano Cash, estaba yo con él y le platicaba con él y le decía: hermano, qué importante es realmente verlo a usted y estar con usted, es una bendición. Agarra su mano, me la pone aquí en el brazo. Cuando él me puso su mano en el brazo, yo sentí como una electricidad que entró a mi cuerpo, mis pelos todos se pararon. Sentí así. Y le dije: mira, hermano, y vio como mis vellos estaban todos erizados. Y me dijo: es la unción que viene sobre ti. Yo me sentí bendecido en ese momento, porque yo siempre le he dicho: Señor, dame tu unción. Aunque el Señor nos dice: ya estás ungido, solamente que tú no lo has creído. ¿Saben lo que es eso? Por eso el Señor nos está llevando a la fe. Y les decía que al estar platicando con el hermano Cash, me dice, hermano, y empezó a hablarme del libro que iba a sacar. Me dijo: el próximo libro que voy a sacar es precisamente sobre la fe. El primero fue el Espíritu Santo, y habla de la fe. Lo acaba de lanzar ahorita, la semana pasada, hace 15 días. Lo lanzó, creo que allá en Taiwán. Lo importante está en que yo veo Espíritu Santo, fe. Espíritu Santo, fe. Para mí, yo quiero estar en el mundo espiritual. Quiero ver lo que sucede en el mundo espiritual, lo que Dios está haciendo con sus hijos, con sus siervos en el mundo espiritual, porque todos recibimos de todo. ¿De dónde recibimos lo que Pablo recibió? De la Escritura, porque primero el Espíritu se lo dio a él y él lo plasmó en la Escritura. ¿De qué acabamos de leer? De Pedro, que era un siervo como tú y como yo, que el Espíritu Santo habló en él y él escribió sobre esto. Cada quien. Vemos en Génesis, Moisés habló y escribió lo que el Espíritu Santo le hizo, le dio revelación acerca de quién, de Abraham. De Abraham. Y Abraham actuó en fe, oyendo la palabra de Dios, y le creyó a Dios.
Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Desde siempre la palabra nos habla, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis nos habla de una sola palabra, que es la que mueve al mundo y va a transformar tu vida. ¿Tienes fe? Va a cambiar tu vida. Y la fe tiene que ser en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha dicho de nosotros. Por eso vemos que él le dijo: yo te he hecho padre de muchas naciones. Dios le dio la promesa en un tiempo presente, pero hablándole como en un tiempo pasado. Te he hecho, te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y vimos que le cambió hasta el nombre. Y primero se llamaba Abram, después le puso Abraham. Abraham quiere decir padre enaltecido, pero ya con la H y la doble A era Abraham, quiere decir padre de multitudes. Le estaba cambiando el nombre. Lo mismo le cambió a Saraí, le puso Sara. Entonces yo a veces pienso, y lo he escuchado, cuando dicen que Sara salía todos los días y ya no le decía padre enaltecido, sino le decía padre de multitudes. Eso era lo que quiere decir Abraham. Ven a desayunar, padre de multitudes. Todos los siervos de Abraham, que eran como 300 que tenía trabajadores allá, decían: mira, esta vieja loca le está diciendo a Abraham padre de multitudes. Está viejito de 100 años y ella tiene 90 y le está llamando padre de multitudes. La gente se ríe de nuestra fe, de nuestra confianza, de lo que Dios nos ha dicho. Pero si tú persistes y te sostienes oyendo la voz de Dios, que Dios te dio un sueño, te dio una promesa y le dijo: ve la visión que te estoy dando. Cada que sientas que tu fe baja, sal de tu tienda y mira los cielos y ve las estrellas y cuéntalas, porque así será tu descendencia. Y dice: y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que Dios ya lo dio por un hecho, lo bendijo, lo justificó y estaba en la antesala de toda la prosperidad. Dáselo fuerte. Eso se lo dijo Dios a Abraham. Pero yo te pregunto y te digo: Dios te ha dado a ti grandes promesas. Dios te ha dicho a ti muchas cosas que tú has anhelado, que tú has pedido, que tú has suplicado, y Dios te ha hablado a través de predicaciones, a través de la lectura, a través de no sé cuántas formas, en lo que Dios, en un estudio bíblico en tu casa de bendición, en un estudio bíblico en el discipulado, un estudio bíblico en tu primeros pasos en la vida cristiana que le llamamos Alola. Dios siempre nos está hablando y nos está diciendo. Por eso Dios nos ha dicho grandes cosas y nos ha dado grandes promesas, pero esas bendiciones no se cumplirán automáticamente por sí solas. Tú tienes que hacer tu parte creyendo que sí, eres bendecido y actuando como alguien bendecido. Cuando hagas eso, la promesa se hará una realidad en tu vida. ¿Crees que eres bendecido? Sí. Entonces actúa como una persona que está bendecida. Cuando hagas eso, la promesa se cumplirá en tu vida, porque el creer lo hace posible. Por ejemplo, la Biblia dice una promesa que tú conoces, pero cuando hay un problema te rindes, te pones a llorar, vienes a gemir y andas buscando la ayuda y el consuelo de tus líderes o de algún hermano, porque ya vino un problema a tu vida. Y no está mal que busques a alguien, pero a lo mejor ese hermano te va a decir lo mismo que la promesa que tú ya conoces, pero que se te olvide, que no llevas a la práctica. ¿Cuál es esta promesa? Encuentra en Romanos 8:37. Romanos 8:37 dice: ay, pastor, esa ya me la sabía. Sí. Antes, en todas estas cosas
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál es la promesa? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. No dice la Biblia que seremos más que vencedores. ¿Qué dice la Biblia? Somos. Hoy, cada que tú menciones la palabra, es el presente eterno del gran yo soy. Dios es el gran yo soy. Él era el gran yo soy. En el presente es el gran yo soy y en el futuro es el gran yo soy. Quiere decir que Él vive en un eterno presente diciendo yo soy. Por eso en esta mañana Él nos dice, somos más que vencedores. No era un vencedor o voy a ser un vencedor. Somos más que vencedores. Ahora, si esa promesa, les dije que había más de 8,000 promesas. Hay quienes han encontrado 14,000. El otro día leí a alguien que dijo que hay 23,000. 23,000. Yo me imagino que iba leyendo la Biblia y encontraba y ponía una palomita, le iba poniendo un número 1, número 2. Cuando llegó a la 20,201, 20,202, 20,200. Qué bendición ha de tener esa persona que hizo ese cuento. Ese recuento de bendiciones, pero yo me quedo con la cantidad más chica porque digo, la mejor es la más verdadera, pero no quiere decir que las demás no sea cierta. Estoy hablando de 8,000 promesas. Si estás escuchando una, somos más que vencedores. Ahora yo te hago una pregunta: ¿en qué quieres ser vencedor? ¿Cuál es tu circunstancia que te está rodeando? Levante la mano el que tenga una circunstancia en la que Dios quiere que lo haga vencedor. Los que tienen alguna necesidad, algún problema donde Dios quiere que te haga vencedor. ¿Sabes qué? Dios está mirándose. Si tú no levantaste tu mano y yo sé que tienes problemas, no vas a salir vencedor. Bájenla. Hay muchos que no levantaron su mano. Ese es el reto por el cual muchos no tienen victoria, porque no le creen a Dios. Somos cristianos, pero no vivimos en la fe de la victoria todos los días. Porque nosotros no nos vemos con una mentalidad de vencedores. Creemos que nosotros no tenemos problemas, pero todos tenemos necesidad de salud física cuando la hemos perdido. Otros tenemos la necesidad urgente de mantener la salud que Dios nos está dando. Otros tienen escasez económica. Otros tienen problemas económicos de los que tienen que salir. Y ya no empieces a sacar la cuenta de los problemas económicos. La renta, la colegiatura, la gasolina del auto, la ropa de tus hijos, libros. ¿Cuántas necesidades tenemos? Que el alumno ya entró a la universidad. Ahora son otros gastos, otros niveles. ¿Qué les pidieron esto? ¿Qué les pidieron aquello? Y el sueldo es el mismo. Necesitamos milagros que Dios haga en nuestras vidas. Y para eso se necesita una mentalidad que le crea a Dios. Porque lo que necesitaba Abraham era un milagro. Era un super milagro. Necesitaba él, y Dios le estaba diciendo: cree, confía, espera. Yo te voy a hacer esto y esto y esto y esto. Contra todo pronóstico, contra todo pronóstico. Y le dijo, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Así es que no tienes pretexto para dudar más.
Y si tú estás dudando, sábete una cosa: el que no tiene fe no puede recibir nada de Dios. Porque el que no tiene fe es como la onda del mar, que va para como va el viento. Hoy va para acá y mañana viene para acá. El que permanece en fe permanece estable, teniendo una ancla firme de nuestra alma, que es la palabra de nuestro Dios. Por eso en esta mañana, dáselo fuerte. Pastor, puedo escucharte decir: es que tengo tantos problemas y tantas cosas que vienen en mí. Cuando logre salir de este lío, quizás me voy a sentir más que vencedor. Ahorita no me siento más que vencedor. No, Dios declara que tú eres más que vencedor ahora mismo, si empiezas a dar un paso de fe, a comportarte como lo que eres, un vencedor, hablando como un vencedor. Tú vivirás una vida próspera y victoriosa si tienes que entender que la fe produce un hecho actual. Hoy tu victoria está aquí y ahora, si lo crees y te levantas en esta mañana diciendo: tienes razón, Señor, yo te creo. Voy a ser como Abraham, voy a caminar, aunque tarden los años que sea. Ni queremos pasar años, pero más vale que comiences a caminar ahora, porque los años van a pasar. Hay gente que está diciendo: yo no he podido y pues yo aquí me quedo porque no pasa nada y no pasa nada, y no haces nada para ir adelante. No haces nada para ir adelante, y ya pasó otro año y sigues sin avanzar, y ya pasó otro año y sigues sin avanzar, y ya pasó otro año y sigues en el mismo lugar, cuando pudiste hace 3 años haber comenzado tu vida de fe y haber dicho: me voy a tardar 4 años, sí, no le hace, pero ya llevarías 3 años de victoria. Por eso lánzate desde hoy, no pierdas más tiempo, comienza a vivir la vida de fe y dile: Señor, hoy comienzo, y el tiempo que tú me digas, yo voy a ser como Abraham y voy a ver tu bendición en mi vida, voy a vivir prosperando y en victoria. Tienes que entender que el precio de tu victoria, Cristo ya la pagó. Por eso podemos declarar: el precio de mi victoria, Cristo ya la pagó. Sí, Cristo ya venció toda maldición en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Él cargó con la maldición de todos nosotros. La maldición de la pobreza, de la escasez, de las imposibilidades, de lo que no es posible. Dios ya lo venció, lo pagó en la cruz, pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras enfermedades, pagó por nuestros dolores, pagó por todo aquello que te hace falta, tu hogar restaurado, los demonios que han destruido tu vida con rencores, con odios, que han lastimado tu hogar, que han lastimado tu familia, la falta de fe, que es incredulidad, son espíritus demoníacos que ya fueron vencidos y que están realmente fuera de nuestras vidas, a menos que tú le des lugar y no estás creyendo en las promesas que Dios te ha dado. Por eso es que nosotros tenemos que vivir diariamente entendiendo que el precio para que nosotros tuviéramos esto ya fue pagado en la cruz. Nada más nos falta tomarlo y caminar en ello. Pero muchos no se han dado cuenta de esto. Hoy Dios nos está revelando esto a nosotros. Pero muchos a lo mejor vivíamos como la anécdota real que leí acerca de un soldado de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Este soldado había sido un oficial
que había peleado junto con George Washington. George Washington era el general de las Fuerzas Armadas de la independencia de los Estados Unidos, de independizarse de Inglaterra. Realmente el ejército inglés tenía una fuerza tremenda. Tenía más armas, tenía mucho entrenamiento, mucha disciplina. El ejército de los independentistas norteamericanos eran granjeros, era gente que se había armado para luchar por su independencia, se habían medio entrenado y pero tenían un anhelo muy profundo en su corazón que les ayudaba. Ellos defendían y luchaban por su libertad, por su independencia, para no vivir más sometidos a un país extranjero. Estaban luchando por una independencia, por un ideal. Cuando tú tienes un ideal y un sueño en tu vida, eso es lo que te mueve más. Bueno, este hombre peleaba junto con George Washington y dice que participaron en varias batallas. Cuando terminó la guerra, dice que el general Washington empezó a hacer escritos, a indultar, a crear la bendición para el ejército, que ya tenían que regresarse. A muchos se les pagaron sus salarios y a otros se les dio una pensión vitalicia, porque estaban heridos, estaban limitados, pero se estaban firmando. Este hombre pasó y le dieron la carta del general Washington, donde le decían que él había sido un hombre admirado por el general Washington, por su valor, por su valentía, porque muchas veces había intervenido en circunstancias en las que al general Washington le había podido costar la vida, como quien dice, le había salvado directa o indirectamente la vida al general. Entonces él escribió en esa carta y puso que le daba una pensión vitalicia. Una pensión vitalicia, cuando hablamos de pensión vitalicia, es que te van a dar una mensualidad o un gasto mensual durante todos los días de tu vida. Estaba asegurada el sostén de aquel soldado por todos los días de su vida hasta que él muriera. Entonces le dieron aquel documento y le dijeron: esta es la carta del general Washington para que usted tenga una vida bendecida, una vida prosperada y una vida victoriosa después de que usted luchó con él. Dice que aquel hombre agarró la carta, la dobló y la puso en una cajita de metal que tenía una cadena y se la colgó en el pecho. Él no entendió que era una pensión vitalicia. Él no entendió que le estaban dando un dinero para que se sostuviera durante todos los días de su vida. Él pensó que era una carta donde el general Washington le estaba felicitando por todo lo que había hecho y que era una carta que lo honraba y que decía que él había peleado con él. Y la traía ahí guardada. Pasaron los años. Y un día este hombre estaba en un comedero donde ayudaban a los indigentes, con su ropa raída, sus zapatos destruidos, una ropa gastada, un abrigo ya todo hecho jirones. Y estaba ahí sentado platicando con unas personas y le dijeron: ¿y usted a qué se dedicaba? No, yo peleé con el general Washington y estuvimos en la batalla fulana y estuvimos en la batalla fulana. Y aquel hombre que lo estaba escuchando sabía de historia, sabía lo que había pasado. Dijo: este hombre está diciendo verdad. Y le dijo: entonces usted estuvo con el general Washington. Sí, yo estuve con el general Washington y todo, y peleamos y todavía esta herida de aquí y esta herida de acá, cogió un poco de mi rodilla y ando así porque en esta batalla pasó esto y esto y esto y estuvimos y todo. Y luego le dice: ¿y de dónde es usted? Bueno, es que yo perdí a mi familia durante la guerra y yo quedé vivo, pero traigo aquí la carta de mi general donde dice que yo le serví, y ese es mi gran honor que yo tengo de haberle servido y de haberle
luchado junto a él. Y dice, ¿y qué dice la carta? Eso. Dice que yo peleé junto a él y que yo luché contra él y que él me honra porque luché contra él y me daba las gracias. ¿Eso dice nada más la carta? Sí. ¿Y usted ya la leyó? No, porque no sé leer. ¿Me podría prestármela? No se la muestro a nadie porque me la pueden ensuciar, me la pueden lastimar. Además ya tiene tantos años. A ver, permítamela. Abre su caja de metal que traía colgada, la abre, saca aquel hoja que estaba dobladita, la extienden con mucho cuidado sobre la mesa y dice: General George Washington, jefe de las Fuerzas Armadas, ahora primer presidente de la nación de los Estados Unidos de América, declaro que fulano de tal es un héroe de guerra que combatió conmigo personalmente en las batallas fulana, fulana y fulana. Es un hombre que debe de ser honrado y respetado. Por tanto, la nación de los Estados Unidos le da una pensión vitalicia de tantos dólares semanales para que viva decorosamente y pueda sostener una familia. Firmado General George Washington. Dice que aquel hombre se quedó viendo y lo vio todo haraposo y le dijo: ¿usted sabe lo que dice aquí? Eso que yo peleé con él. Sí, sí dice, pero ¿sabe que usted tiene una pensión vitalicia? ¿Qué es eso? Es un dinero que George Washington designó para usted semanalmente. Con ese dinero usted podía vivir muy bien. Esto hace más de 30 años. Dice: usted necesita llevar esta carta al Ministerio de Defensa. Pues yo no sé. Se sintió aquel hombre tan conmovido, dijo: yo voy con usted. Y lo llevó a Washington y entraron y pidieron que recibieran aquella carta. Cuando aquellos hombres leyeron y vieron la firma, que era legal, que era una cuesta auténtica aquella carta, entonces, y decía que el general Washington decía que lo respetaran, que lo cuidaran, porque era un hombre que había peleado junto a él. Entonces los generales empezaron y dijeron: pase usted, siéntese. Aquel hombre se sentaba, lo veían todo sucio, todo harapiento, y él les decía: es que no sabe leer, no sabía lo que el general le había dado y los Estados Unidos le habían entregado a él. Entonces que inmediatamente fueron y le dijeron: llévenlo, vístanlo, cómprenle ropa, porque hay suficiente dinero. Durante 30 años, cada semana, el dinero que había tenido suman 15 cuántos cientos de miles de dólares. Dice, y además continúa su pensión vitalicia, que se ha ido aumentando cada año, porque las carencias y todo han ido aumentando. Él tiene un ahorro tremendo. De eso le vamos a entregar todo el dinero que se le debe durante 30 años, más los intereses que debieron habérsele pagado. Entonces tenía una riqueza tremenda. Llegaron, lo vistieron y todo. Él no se sentía en aquel traje, pero decía: ese es mi general. Ahora sabía a quién había servido. Tú, ¿por qué no te ves como Dios te ve? ¿Por qué te sigues menospreciando? ¿Por qué sigues diciendo que Dios no te ha dado capacidades, ni habilidades, ni dones, ni talentos, ni las oportunidades te las ha dado? Dios te las ha dado porque eres su hijo. Pero tú no has sabido aprovecharlas. Tú estás perdiendo tu tiempo. Empieza a caminar en razón de lo que eres. Ahora date cuenta que Dios vive en ti. El Espíritu Santo está en ti y para ti no hay nada imposible. Camina en fe. Camina en fe. Triunfa a través de la fe. Porque al que cree lo que Dios le ha dicho, todo le es posible. Y en esta mañana Dios quiere llamarte a ti que estás aquí visitándonos por primera, por segunda o tercera ocasión.
Dios te está llamando para que le abras tu corazón. Él quiere que todas las bendiciones que tiene para sus hijos sean una realidad. Él quiere que todas las bendiciones que tiene para sus hijos sean una realidad. Y viene a mi mente un pensamiento. ¿Qué pensarían ustedes si yo como padre me vieran con mi hija Daniela o con mi hijo Hiram, se los presentara delante de ustedes y les dijeran: estos son mis hijos, y Daniela e Hiram estuviera sucios, despeinados, con su cara sucia, con su ropa andrajosa, sin zapatos, descalzos, con pantalón roto, con una camisa, y Daniela anduviera mal vestida, toda desaliñada, como esas niñas que a veces vemos con tierra en su cabello. Yo sé que muchos hemos visto muchas niñas y niños así. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Lo primero que yo sé que dirían: ese pastor es un mal padre. Ese pastor es un mal padre porque mira cómo tiene a sus hijos. No los viste, no los arregla, no los limpia, no les pone zapatos, no les pone ropa. Todos pensarían de mí una realidad, que soy un mal padre. Dios no quiere verte como a este soldado. Dios no quiere verte harapiento, ni sucio, ni hambriento, ni desamparado, ni enfermo. Dios quiere que toda la gente diga: Él tiene un buen padre. Tú tienes un buen padre y Él te ama y quiere bendecir tu vida. Por eso tú que estás aquí, ábrele tu corazón a Jesús para que seas hijo de Dios, para que Dios se convierta en tu Padre. Pero nada más piensa tan sencillo: Dios es Dios, y Dios no es como los dioses que el diablo te ha enseñado a pensar que hay. Dios es el único Dios que existe. Todos los demás se dicen Dios, pero no son Dios. Son espíritus demoníacos que han hecho religiones y que han dicho que son Dios. Pero el único Dios que existe es el Dios que es bueno, que es eterno, que es santo, que creó todas las cosas y las creó en perfección. Este Dios quiere ser tu Padre. Quiere que tú, como su criatura que eres, vayas al cielo y vivas con Él en la casa que Él preparó para sus hijos. Por eso en esta mañana yo te invito para que le entregues tu vida a Jesús. Y si tú eras uno de esos cristianos religiosos que no le habías entregado tu vida a Jesús, hoy entrégasela. Porque Dios me ha estado diciendo que hay muchos cristianos que se dicen cristianos que no son salvos. Han tenido religión, pero sus vidas no han cambiado, no han sido transformadas. Pero hoy quiere que tú te entregues a Él y vivas una vida de fe. Si ese es tu caso, no pierdas esta oportunidad. Entrégale tu vida a Jesús y dile: Señor Jesús, yo sé que tú eres Dios. Espíritu Santo, ven a mi vida ahorita que reciba a Jesús tu Hijo. Sálvame, perdóname. Cierra tus ojos y repite esa oración conmigo. Dile a Dios: Padre eterno, hoy te doy gracias porque has hablado a mi corazón.
Hoy reconozco que soy pecadora, que soy pecador, que mi vida necesita ser cambiada y transformada. No he podido perdonar. He vivido en rencor, he vivido en odios, en celos, en envidias, en desviaciones sexuales, haciendo lo malo, lastimando a la gente y muchas veces lastimando a los que más amo. Hoy te pido perdón y te pido que restaures mi vida. Perdóname. Entra en mí, Señor Jesús. Límpiame con tu sangre preciosa y sálvame. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno, te doy gracias por tu Hijo. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Hay alguien que hizo esta oración en esta mañana? Yo no quiero que salgas de aquí sin darle gracias a Dios. Lo menos que podemos hacer es darle gracias a Dios, decirle: gracias Dios por salvarme, gracias Dios por perdonarme, gracias Dios por darme una nueva oportunidad. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Yo quiero darle gracias a Dios por ti. Dios te bendice. Alguien más. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. Pasen, pasen al frente los que levantaron su mano. Pasen, voy a orar por ustedes. Pónganse de pie. Pónganse de pie, pasen al frente. Todos los que levantaron su mano. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de resurrección de entre los muertos. Quédese aquí. Su amor sentirá, su poder tocarás. Oh, si puedes creer. Demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Gracias, oh Dios, por tu presencia. Te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. Porque esta mañana, Padre, tú nos has recordado quiénes somos, a dónde vamos y lo que tienes para nosotros de bendición en esta vida. Vemos que lo principal, Padre, que tú nos has dado es el perdón de nuestros pecados, es la vida eterna y saber que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre. Por eso hoy
Bendigo a estas damas y a estos caballeros, a estas jóvenes que están aquí delante de ti. Las bendigo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Y declaro, Padre, que ellas ahora y ellos ahora, como tus hijas y tus hijos, van a estar bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu bendición. Tú los guiarás, tú los vas a prosperar en todas las cosas. Señor, tu Espíritu Santo ahora vive en sus corazones. Señor Jesús, tú vives también en sus corazones ahora, y nunca, nunca los vas a dejar. Bendito seas por salvarnos, por perdonarnos. Ahora sabemos que nuestra vida va a ser una vida bendecida, prosperando y en victoria en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Si puedes creer, su gloria ver, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Escuches la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo que reafirme aquella palabra en tu corazón. La palabra es una semilla que se siembra. Esta palabra tiene que dar fruto. Por eso en el mensaje Dios nos habló que tenemos que caminar en razón de la palabra que hemos oído. Caminar como hijos de Dios. No soberbios ni altivos, sino seguros de lo que somos. Aunque la gente nos pueda ver como nos pueda ver, sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Y sabemos que somos más que vencedores en toda circunstancia. Por eso en esta mañana tú tienes que pedirle siempre al Espíritu Santo que esa semilla que se sembró profundice, nazca, eche raíces y dé esa planta, ese árbol frondoso de bendiciones para tu vida. Porque la semilla, dice la Biblia en una parábola que el Señor Jesucristo contó, dice que cayó junto al camino. La semilla es la preciosa palabra de Dios que hoy recibiste. Y que como cayó junto al camino, ahí no había buena tierra. No profundizó. Y vinieron las aves y se comieron aquella semilla. Las aves muchas veces representan en la Biblia los espíritus demoníacos que arrebatan la semilla que te acaban de sembrar. Por eso yo les aconsejo que siempre que escuchen un mensaje o lean la Biblia o estén orando, díganle a Dios: Espíritu Santo, afirma esta palabra en mi vida. Hazme buena tierra para que tu palabra nazca y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Levanta tus manos, díselo de corazón al Señor. Dile: Padre bendito, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Señor, haz que tu palabra en mi corazón sea buena tierra, que profundice,
que dé fruto a 30, 60, a 100 por uno. Me voy contento de aquí, sabiendo que estuve en tu casa, pero tú vas conmigo. Sé que tú vas conmigo y que soy más que vencedor en cualquier circunstancia de mi vida, y que tu palabra y tus promesas se están cumpliendo en mí. Ayúdame a permanecer, a persistir y a no tirar la toalla. En el nombre de Jesús, hoy me declaro más que vencedor. Amén.